Hola a todos, les doy la más cordial bienvenida a un nuevo webinar de DIPRO. Hoy estaremos conversando sobre los tres grandes cambios en la ley de copropiedad. Hace un tiempo atrás realizamos ya un webinar acerca de este tema, pero como ustedes saben, es un tema que da para mucho, así que nos quedaron algunos puntos pendientes. Los dejo invitadísimos a que si se perdieron el webinar pasado, puedan revisarlo en nuestra galería de contenido, ¿ya? Ahí les mandé el enlace por el chat, y los dejo invitados para que puedan ir a verlo. Para los que no conocen EDIPRO, EDIPRO es una plataforma integral de gestión de condominios que busca digitalizar completamente el funcionamiento de los edificios o condominios. Hoy en día estamos presentes en más de 800 comunidades en todo Chile, comunidades pequeñitas que pueden ir hasta 7 parcelas que tenemos en Chiloé, y la más grande tiene alrededor de 850 departamentos aproximadamente. Y también, como dice la imagen, estamos presentes en más de 5 países. Y bueno, creamos esta instancia porque nos interesa ayudar a que los administradores tengan acceso a herramientas o a instancias que les permitan compartir experiencias. Así que es por esto que realizamos estos webinars. Así que dejo acá invitadísimos. Estamos con Juan Pablo y con Sofía Pedrero y José Miguel. Hola, Hola a ustedes, ¿cómo están? hola Karina, gracias por la invitación. José Miguel, un gusto. Sofía, igual. Interesante temas vamos a ver hoy día que quedaron pendientes de la última vez. Los omitimos porque cada uno es como un mundo en sí mismo, así que nada, ahí lo vamos desarrollando. Hola Karina, hola a todos los que están presentes. Un gusto nuevamente compartir con ustedes y más con esta nueva ley de copropiedad que se nos avecina, así que hay harto tema hoy día que conversar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por participar con su experiencia. Y bueno, por supuesto, todos los que están de espectadores, como dice Zoom, les recordamos que los formatos de los webinars de DIPRO son más bien una conversación entre todas las personas que estamos acá. Karina, que va a estar moderando, y por supuesto yo, José Miguel de DIPRO, y Juan Pablo y Sofía. Pero también con ustedes. Así que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aporte que quieran hacer a los temas que vamos a ir discutiendo, por favor, háganlos por el chat o por la sección de preguntas y respuestas de Zoom, y nosotros lo vamos a ir comentando al aire. Muchas veces nos pasa que ustedes como administradores tienen experiencia en cosas que nosotros no hemos visto como plataforma, que a Juan Pablo no le ha tocado como caso, o que Sofía no se ha topado en sus comunidades. Así que sin duda los espectadores en estos webinars aportan muchísimo, así que por favor aporten. Pero bueno, entremos en materia. La nueva ley de copropiedad. ¿Por qué se tiene que crear una nueva ley de copropiedad? ¿Por qué la ley actual 19.537 hay que cambiarla? ¿Por qué no nos gusta, Juan Pablo? ¿Qué tiene de malo? ¿Si está bien ahí la ley? Bueno, la modificación obedece principalmente a una tendencia que hay en la normativa general. Se están reescriturando muchos códigos o muchas leyes, eh, ordenándolas y ajustándolas a los tiempos que corren. La ley de copropiedad no es la excepción, es una norma que es del 97, que tiene algunos elementos caducados, eh, tiene muy poco de digitalización y muy poco de los tiempos actuales, y bueno, surge la necesidad de modificarla y de mejorarla. Es discutible si es que el proyecto de ley está modificando, o sea, está mejorando o no la norma en muchos sentidos, pero lo que no podemos negar es que se está ordenando, ya se está sistematizando con títulos bonitos, bien ordenados, de manera que sea mucho más entendible como para el público general. Así que en ese sentido, creo que más que ser necesaria, la modificación es parte de un programa de modificaciones de leyes que busca ordenar estas normas. Ahora, yo creo que hay muchas cosas que se podrían mejorar en la ley de copropiedad actual, que lamentablemente no se están mejorando en el proyecto de ley, y hay otros elementos que son importantes y que sí se están considerando, y algunos de esos los vamos a ver hoy día. Perfecto.
Yo creo que Sofía sí cree que era necesario actualizar la ley de copropiedad, porque claro, el administrador cuando choca con la realidad dice y se topa con las trabas que le pone la ley de copropiedad, porque son trabas porque antiguamente las cosas eran de cierta manera o la realidad eran distintas, puede que tenga una opinión más, no sé si crítica es la palabra. Sofía, ¿qué opinas tú? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo a lo que dice. La verdad es que es un tema que si bien se están regularizando y normando y actualizando nuevas leyes, pues se entiende que la modernidad o la automatización es un tema que está a puertas, que era necesario hacer, pero nosotros que vivimos el día a día en comunidad, vemos como ciertas cosas no están normadas o están normadas situándolo al contexto del año 97. Por lo tanto, inclusive hay cosas que no existen en la ley de copropiedad que hoy día sí existen. Entonces, es necesario ir actualizando, muy necesario, y lo veo de una manera bien positiva. Aunque Juan Pablo dice que hay cositas que se quedaron fuera, creo que este es un primer paso después de largos años, o sea, del 97 a la fecha, estamos hablando de 30 años. Entonces, la verdad es que lo veo muy positivo, este cambio es necesario y lo importante es que lo entendamos como una nueva ley y lo podamos llevar a la práctica, que es lo más importante para nosotros como administradores y así también transmitirlo a las comunidades. Así que muy positivo y completamente de acuerdo con que era necesario esta nueva ley, actualización. Perfecto, lo que nos lleva directo al segundo punto, que es ¿a quién beneficiará que haya una nueva ley de propiedad? En base a lo que nos comenta Sofía, sin duda beneficiará a los administradores que están topando con la realidad, digamos, con la realidad versus la ley de copropiedad 19.537 de ¿hace cuánto es, Juan Pablo? ¿Hace 20, 30 años? No, Claro, 97, 97, 20 y tantos años. 20 y tantos años, exactamente. Bastante 27, tiempo. 27 o Claro. 26. Harto tiempo como para que ha cambiado muchas cosas en estos 20 y tantos años, así que no, mucho. Juan Pablo, me gustaría escuchar un poco más en detalle qué opinas respecto a quiénes podría beneficiar. Bueno, ya nos quedó claro los administradores hasta cierto punto, porque también hay algunos puntos que les van a Sí. poner ciertas trabas o cierto orden, pero también a quién afectará, Juan Pablo. Sí, bueno, son hartos años, pero lo comentábamos la última vez, en derecho no son tantos años, el Código Civil tiene más de, no sé, 200 años, y permanece inmóvil, no hay muchas modificaciones porque es un buen código. La ley de copropiedad lamentablemente no es una buena ley, y por eso surge como esta necesidad de modificarlo también. Ahora, ¿a quién beneficia? Yo creo que principalmente en este minuto a las comunidades. Una de las razones tiene que ver con el registro de los administradores, porque el hecho de contar con un administrador que tiene ciertas exigencias hace que se estandarice un poco la gestión de los administradores en las comunidades. Se le exige un curso, existen sanciones en caso de que existan irregularidades, y eso por supuesto que va generando una mejor calidad de administradores en el tiempo. Así que creo que los principales beneficiados de todo esto van a ser los copropietarios en definitiva y las comunidades en sí mismas. Creo que el administrador se beneficia en el ordenamiento, en el hecho de que es una norma un poco más ordenada, que establece ciertas posibilidades, por ejemplo, de hacer cobros de estos acuerdos cuando hay morosidad, por ejemplo. Pero también creo, y no quiero ser crítico, pero voy a ser crítico, que va a perjudicar también a algunas comunidades, porque tenemos quórums que están con problemas, aumentan los quórums aunque parece que disminuyen, y bueno, tiene otras falencias que también creo que van a perjudicar a las comunidades. Así que yo creo que es algo que hay que hacer en el fondo. Tenemos que mejorarla, va a beneficiar a muchos entes en el medio, pero como dice Sofía, es un primer paso. Después probablemente vamos a tener que hacer algunas primeras modificaciones y con eso vamos a ir puliendo la normativa. O bueno, el Congreso. ¿No te escuchas, José Miguel? Toda la razón. Perfecto. Recordémosle a los espectadores, en especial a los que se han ido sumando, que esto es como una segunda parte donde se analizan los cambios de la nueva ley de copropiedad. O sea, aquí vamos a ver 3 puntos específicos que nos quedaron pendientes del webinar pasado.
el webinar pasado está disponible en eipro.app/contenido. Ahí el equipo de Eipro va a enviar por el chat el link nuevamente. Pero quienes ya vieron ese webinar y quienes tal vez están informados sobre la nueva ley de propiedad de otro punto, me gustaría preguntárselo a ustedes que están de público como espectadores, si se sienten afectados o beneficiados por los cambios de los que ya se han enterado, ¿ya? Hay varios cambios que hay en camino, como por ejemplo el registro que comenta Juan Pablo, los cambios en los quórum, etc. ¿Ustedes creen como administradores, como comités, si es que hay comités también viendo, que muchas veces se conectan comités, que van a ser afectados o van a ser beneficiados? Por Oye, lo pronto José Miguel. preguntémosle, dime. Oh, perdón. Por lo No, pronto no, preguntémosle dale, dale, dale. a Sofía, como administradora, Sí. ¿beneficiada o afectada por los nuevos cambios que vienen en camino? Bueno, la verdad es que mi análisis muy personal, creo que hay beneficios y no tantos. Yo creo que nadie puede decir así como llanamente, no, esto nos favorece a todos, como decía Juan Pablo, porque digamos que es un borrador al final, es un borrador en base a ciertas situaciones, todo esto se dio también, se vio apurado un poquito por el tema COVID, la discriminación a la gente de salud, por ejemplo, o sea, vimos que es un proyecto que si bien se prepara y se presenta hace, no sé, 2017, de todas maneras no es algo que esté muy elaborado. Entonces, hoy día tenemos ciertos beneficios, sí, sobre todo en orden, como decías tú, en orden, en tener un filtro, digamos, personas que tengan las capacidades como para administrar, entre comillas también, porque va a ser un curso, tienen que estar inscritos, etcétera. Entonces, hay ciertos beneficios por un lado, ciertos beneficios para una comunidad, por ejemplo, en proyectarse también en sus gastos, eso también lo veo como beneficio, pero también veo otras partes que son más perjudiciales. Entonces, yo creo que esto va a ser un proceso de llevar a la práctica. Y en la práctica ir tratando de mejorar, retroalimentando, porque al final somos todos como una cadena de personajes en una situación. Nosotros nos vamos a retroalimentar en terreno, tenemos que transmitir a esto, después ya se mete lo legal, se harán las modificaciones de ley, como todas las leyes en realidad. Entonces yo creo que esto va a ser un proceso de ir revisando, porque en teoría puede sonar muy lindo, puede sonar muy fácil, pero sabemos que en las prácticas la cosa es distinta. O sea, de partida con la nueva ley vamos a tener que modificar reglamentos y todo lo que eso significa. Entonces ya empezamos con un tema, un temón, o sea, de quórum, modificaciones, ciertas, digamos, capacidades que vamos a tener y otras que no vamos a tener. Entonces, todo esto yo creo que vamos a ir viéndolo en la práctica. Si bien hay cosas positivas, también creo que hay cosas a desarrollar mejor, quizás no negativas, pero a desarrollarlas mejor. Desde mi punto de vista como administrador totalmente. Lo veo y lo quiero ver así, como un beneficio, por ejemplo, para que haya más participación. Porque tengo comunidades en donde hay, no sé, un 80% arrendatario, y el arrendatario no siempre se preocupa de obtener los poderes para la asamblea y todo ese tema. Entonces, hoy día lo vemos en esa parte quizás más positiva, que sea el residente, independiente del apellido, quien pueda participar, por ejemplo. Entonces, yo creo que todo esto va a ser un proceso a revisar en la práctica, la verdad. Perfecto. Oye, llegaron un par de comentarios que se alinean con eso. Por ejemplo, Jorge dice que creo que es un cambio que ayudará a profesionalizar el rubro. Ya, sí, eso también lo comentaba, de hecho, Juan Pablo. Mientras que Camila dice, son más costos y responsabilidades para los administradores. También es un poco cierto, o sea, también efectivamente hay que estar el tema del costo, digamos, del curso, que hay que estar, no me acuerdo cómo es el tema del curso, hay que estar cada un año validándolo, no me acuerdo cómo era, Juan Pablo. No, todavía no queda claro, porque te falta el reglamento de ese tema. Toda la razón, ¿verdad? Bueno, ahí, para los que no han visto el webinar anterior, vayan a verlo, porque ahí se ahonda bastante en el tema de el funcionamiento del Registro Nacional de Administradores que va a haber, y que claro, lo que queda claro en ese webinar es que no hay mucho claro al respecto, porque va a existir y se va a reglamentar, pero no hay un reglamento todavía, y el reglamento se va a demorar un plazo. Hay varios puntos súper importantes que se hablaban ahí sobre eso, así que de verdad que les recomiendo a todos que, a todos les interesa este tema, porque evidentemente están acá, vayan a verlo, ¿ya? Hay 2 o 3 puntos muy valiosos, como ese que mencionamos. Por el lado de los comités, de todas maneras, Pedro dice, como comité afectado con el quórum de las asambleas ordinarias, que cambia, me parece que en segunda situación es de un 30%, y no como actualmente con los que asistan.
Claro, que en el fondo es lo que decía Juan Pablo, de que se daba a entender que el quórum bajaba, pero en realidad subía, porque en segunda situación antes era con lo que haya, ahora es con un piso. ¿Así es, o no, Juan Pablo? Sí, o sea, lo más catastrófico es en la asamblea ordinaria, que hoy con la ley actual es de quienes concurren en segundo llamado, y en el proyecto de ley no existe el segundo llamado, sino que hay un solo llamado y se requiere un 33% de los derechos del condominio para que se conforme la asamblea. Entonces, yo creo que todos los que están acá saben que las asambleas normalmente no se conforman con 33% de los derechos del condominio y que eso va a significar que las asambleas ordinarias no se van a poder hacer. Y yo creo que la verdad es que la ley no tiene tantas cosas negativas, de todas maneras que son más positivas que negativas, pero las cosas negativas que tiene son como catastróficas, o sea, son errores así terribles que van a producir muchos problemas. Esta ley se va a aprobar y las comunidades van a decir ¿qué? 33% y van a empezar a hacer la asamblea y va a salir un vecino con la ley en la mano diciendo esta asamblea no es válida porque no se cumplió el quórum y vamos a decir, bueno, si no se cumple el quórum, ¿cómo se hace la rendición de cuentas? Entonces, son pequeños elementos, son puntos muy específicos en la ley que tienen una falla y que yo, insisto, creo que va a haber una modificación muy rápida después de la aprobación de la ley que tienda a modificar esos elementos que tienen una falla. Sí, ahí, claro, como dices tú, son puntos que pueden ser súper específicos, pero que son catastróficos, pero que además son como para pegarse en la cabeza, porque es como, ¿para qué subiste el quórum? O sea, de verdad, si todo administrador te dijo que ya era difícil convocar al 30% y se te ocurrió subirlo, intentando no subirlo, lo subiste igual. Es bien, no sé, ridículo, por así decirlo. O sea, en el fondo, el que hizo la ley se nota que no tiene idea de vivir en comunidad. Claro, es que a lo mejor no vienen en condominio los diputados y senadores que legislaron al respecto, Claro. quién sabe. Bueno, eso es otro tema. Oye, yo he visto gastos comunes de 2,5 millones, así que no sé. Ah, ya, puede que haya un senador vivo. Sí, no, Juan Pablo. no, pero son condominios que tienen como 6 unidades, así que el 33% lo hacen fácil. Claro, tal cual. Vinculado a esto que estamos diciendo, Antonio comenta, a estas alturas del proyecto de ley, ¿se pueden presentar sugerencias antes que sea ley? Voy a responder yo. Probablemente no. Esa es como la respuesta rápida. Probablemente ya pasó toda instancia para enviar nuevos comentarios. Hubo instancias y se enviaron comentarios. De hecho, junto a Armis, Edipro y los gremios, CGI, Agacech y otro par de actores, estuvimos enviando comentarios respecto a varios puntos y se acogieron. De hecho, hay un webinar sobre eso, debe estar en YouTube, que lo hicimos con el diputado Gonzalo Winter, que era en ese momento presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Creo que ya no está de presidente, pero sigue siendo parte de la comisión. Y él muy amablemente participó con nosotros en el webinar y le comentamos cuáles puntos teníamos, en nuestra opinión, que ser cambiado o ser incorporado o podía ser un problema. Y algunos, de hecho, se tomaron. Y eso creo que habla bien, digamos, de la gestión que se hizo después en esa comisión. Pero claro, pues igual quedaron otro par pendientes o algunos que nosotros en ese momento tampoco levantamos en esa instancia porque tampoco se podía levantar todo. Así que no, probablemente las modificaciones que ya pudimos meter ahí fueron las que entraron y esperemos a que, como dice Juan Pablo, haya una modificación rápida después de que se promulgue. Sí, ¿Cierto, de Juan todas Pablo? maneras. De todas maneras que, bueno, lo hemos comentado en los webinars anteriores, pero la ley de copropiedad surgió, no recuerdo la fecha exacta, pero por ejemplo en marzo del 97 o en enero del 97, y la primera modificación de la ley es como en marzo del 97. O sea, hubo una modificación como 2 meses después de la aprobación de la ley. Así que por el nivel de errores que tiene la ley, o sea, como por el nivel tan grave de errores, de pocos errores que tiene, yo creo que va a salir una ley chiquitita posterior que va a modificar esos problemas. Así que, bueno, esperemos. Mira, yo creo que se tiene que aprobar la ley. O sea, necesitamos que se apruebe la ley, tiene muchas cosas positivas, y después ya podemos insistir como para que se modifiquen esas cosas. Pero si es que nos ponemos como a discutir puntos, ahora en la comisión mixta,
que es la tercera etapa y la etapa final, no, la ley no se va a aprobar nunca. Así que creo que lo mejor es que se apruebe y después modificar rápidamente. Totalmente de acuerdo. Y ahí vamos a estar como EDIPRO cooperando con los gremios, cooperando con todos, firmando lo que hay que firmar para llevar en el fondo los comentarios que nos dan los administradores. Pues si nosotros, como saben todos, nosotros no administramos edificios, pero recibimos el feedback que nos van comentando los administradores, los comités y otros expertos de la industria como Juan Pablo, y tratamos, digamos, de aunar esos criterios, esos comentarios que nos van llegando. Son 800 condominios los que funcionan con EDIPRO, son 800 comités, son 500 administradores con los que hablamos, entonces ahí vamos recibiendo y recibiendo feedback, y eso lo tratamos de transformar en comentarios que los gremios también le ponen un poco de corbata a la discusión, porque nosotros en EDIPRO no somos muy de corbata, pero en el fondo los ayudamos con eso. Y respecto al último comentario de Ricardo, dice, ¿en cuánto tiempo se estima que la ley podría aprobarse y luego promulgarse? Eso es un misterio. Para que se haga una idea, la nueva ley de copropiedad es nueva hace 4 años, más o menos. Literal que cuando partimos con EDIPRO en 2016, ya se estaba hablando de que venía la nueva ley de copropiedad. Sí. Juan Pablo me ha dicho como 3 veces, no, si ahora sí que sale. Yo siempre he dicho, Juan Pablo no va a salir. Así que es un misterio y ojalá de aquí a fin de año, pero no sé, puede que no sea de aquí a fin de año. Totalmente un misterio. Y para también hacer un pequeño comentario de lo que se habló la última vez, no voy en el pasado, o antes pasado, no sé. Una vez que salga la ley y se promulgue la ley, no todo lo que tiene esa ley empieza a regir al tiro. Por ejemplo, el punto más grande, o uno de los más grandes, que es el registro de administradores, no empieza a regir al tiro. A partir de que el momento que se promulga la ley, quien esté a cargo, que si no me equivoco es el MIMBU, Sí. tiene que sacar el reglamento, emitir un reglamento de cómo va a funcionar eso. O sea, qué hay que hacer para inscribirse, qué hay que hacer para mantenerse, cuándo te pueden sacar de ese registro como administrador, etc. Así que, si es que sale la ley dentro de este año, podría demorarse un año más en salir el reglamento y podríamos estar pensando en que el registro de administradores va a estar corriendo 2023 ya, una cosa así. Así que no es tan inmediato, la verdad. Juan Pablo. Sí, de hecho, hay que tener ojo con los cursos de administración, porque claro, se corre la voz de que el proyecto de ley va a establecer la obligación de contar con un curso de temas de administración, pero todavía no se sabe cuáles van a ser los requisitos de los cursos. En el fondo, la ley, el reglamento del registro, va a establecer ciertas condiciones que deben cumplir esos cursos y esas condiciones todavía no se saben. Entonces, si es que hacen un curso hoy, podría eventualmente plantearse que el curso debía cumplir con condiciones que ese curso no cumplió. Entonces, hay que tener ojo. Hay muchas entidades que dicen que después igual se van a homologar y que van a añadir cualquier cosa que exija la normativa, pero aún así no se sabe. Entonces, tampoco hay que tomárselo como con urgencia. Si quieren hacer los cursos para aprender está bien, probablemente los homologuen igual, pero no es como que vayan a aprobar el proyecto y inmediatamente todos los administradores van a tener que contar con el curso. O sea, va a pasar un año para que se dicte el reglamento, probablemente el reglamento establezca un año como para que los administradores ingresen a un curso, y no sé, van a ser varios años en definitiva en donde los administradores van a tener que contar con un curso aprobado por, reconocido por, etcétera. Sí, sin perjuicio de aquello, si alguien necesita un curso porque quiere aprender algo, porque quiere reforzar algo, porque quiere, digamos, tener un curso y tal vez no lo tiene, Claro. porque sus conocimientos de administración son más empíricos, igual está bien, no se espere el año y medio, digamos, a que sea obligatorio para hacerlo. O sea, me parece un plazo razonable hacerlo ahora y homologar lo que haya que homologar después o hacer un curso nuevo, lo que sea. No se esperen año y medio para tomar un curso. Oye, de todas maneras, mejor avancemos. Primer punto que había quedado pendiente del webinar pasado. La no discriminación o nociones de no discriminación, como puso Juan Pablo.
¿Qué pasa con la discriminación o la no discriminación que da pie a la nueva ley de copropiedad, Juan Pablo? Yo creo que quizás podríamos tener un primer acercamiento con Sofía, en el sentido de ver en la práctica cuándo pueden surgir situaciones de discriminación, por ejemplo, con este tema del COVID y de los doctores, enfermeros, enfermeras, y a partir de ahí quizás desarrollarlo legalmente. No sé si te parece, Sofía, como ver en qué situaciones se presenta discriminación en las comunidades. Sí, sí, la verdad es que bien. Mira, como comentaba hace un ratito, nos ha tocado a raíz de la pandemia una situación totalmente inusual, que empezó una discriminación bien extraña, porque yo por lo menos en mi experiencia empecé con discriminación, por ejemplo, por la condición sexual de parejas homosexuales, en donde habían conserjes que las discriminaban o les tenían un trato diferente, por ejemplo. O la misma comunidad. Aunque José Miguel se arrugue y no lo crea, es cierto. Imagínate, no se subían a un ascensor porque va una pareja, a ese nivel. Si la discriminación es una cuestión que se ve a diario, lamentablemente, súper lamentable. Ahora con el tema COVID me tocó ver discriminación al personal de salud, o sea, de no acercarse, de gritos, de enfrentamientos, o sea, casi irracionales, por mascarillas, por la ropa, porque vuelven con la misma ropa con la que estaban allá, o sea, a ese nivel de discriminación. Entonces, hoy día, con la pandemia, yo creo que todo esto ha aumentado en cuanto al nivel de discriminación y de resistencia de la gente también, con respecto a aceptar la condición, o en este caso el trabajo que hacen cierto tipo de personas y que no se genere esta discriminación, así como discriminación de propietarios a arrendatarios también. Como que se ven varias visiones o varias nociones de discriminación en distintos tópicos en las comunidades, y yo creo que esto es un punto súper clave y importante que esté normado, porque si usted piensa, la ley no habla de discriminación, independiente que hayan otras leyes que uno se pueda amparar, digamos, en otras leyes de maneras particulares, pero la ley como tal de copropiedad no nombra la discriminación, porque antiguamente no era un tema, en el 97, para situarnos, no era un tema relevante, pero hoy día se vuelve relevante, con la pandemia más todavía. Entonces, eso yo creo que es súper importante, porque somos todos seres humanos, y cuando nosotros olvidamos nuestra humanidad, empezamos a discriminar, y eso hay que atajarlo. Entonces, esa es mi visión y mi experiencia, por lo menos hasta el minuto, con respecto a la discriminación, y creo que ahí Juan Pablo nos puede aportar más ya en términos legales lo que va a significar este nuevo cambio, digamos, para la comunidad y con respecto a este tema en particular. Sí, bueno, es curiosa pero positiva la incorporación del tema de no discriminación en la ley, en el proyecto de ley de la nueva copropiedad. Como para que estemos en contexto, el año 2012, con una modificación grande del 2019, se promulgó la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, eh, y que, claro, regula situaciones propias de la discriminación. La definición que hace la ley 20.609, que es llamada ley Zamudio también por la situación que ocurrió que dio origen como a esta norma, es que cualquier distinción, voy a leerles textual la definición de la ley: cualquier distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución o en los tratados internacionales, en el fondo es perseguido por esta normativa. Ahí me salí de la definición como para irnos hacia la copropiedad. Pero lo que busca en definitiva esta norma es evitar la restricción o la exclusión de derechos de ciertas personas por tener alguna característica distinta y que en definitiva que cause un perjuicio en sus derechos. Entonces tenemos una ley base, que es lo que decía Sofía,
que ya establece la no discriminación, y el proyecto de ley lo que hace es incorporar dos elementos específicos que tienen que ver principalmente con los reglamentos de copropiedad. Y claro, tiene que ver, surgió esta incorporación por lo que pasó en la pandemia, cuando, por ejemplo, se decía que los doctores no podían usar el ascensor, porque en definitiva estaban tratando con gente con COVID. Y a partir de ahí se hizo esta incorporación que no estaba al principio en el proyecto de ley, y establece que básicamente los reglamentos de copropiedad, una vez aprobado el proyecto, deben cumplir plenamente con las normas que establece la ley 20.609. Y en caso de que los reglamentos no cumplan con esta normativa, se va a poder solicitar la nulidad de los reglamentos, dice la ley, ante el juzgado de policía local. En realidad debería ser la nulidad de los artículos o de los enunciados que tengan algún carácter discriminatorio. Así que creo que es algo positivo, como dice Sofía, si bien puede ser un poco redundante, porque ya hay una ley que prohíbe la discriminación, en este caso estamos hablando de reglamentos que establecen discriminación y la posibilidad de solicitar la nulidad, ¿ya? Porque no podríamos solicitar la nulidad, o sería discutible la solicitud de nulidad si es que no estuviera establecido, pese a que existe una ley. Bueno, quizás por el carácter de ilegal, pero sería más complejo su modificación. Y lo segundo que modifica o que establecería el proyecto de ley es que el comité de administración puede dictar normas que faciliten el uso y la administración del condominio, en la medida que no implique una discriminación arbitraria respecto de cualquiera de sus ocupantes, sean estos permanentes o transitorios. Esto es importante para otra cosa que decía Sofía, que es, por ejemplo, el carácter de arrendatario. Porque, claro, podría, por ejemplo, surgir una norma discriminatoria según la cual los arrendatarios no pueden usar el quincho, por ejemplo. Esa sería una normativa arbitraria que tiene que ver con una característica de los residentes, pero que no se justifica legalmente y que por tanto en este caso se le da la facultad al comité de dictar normas, no sujeta a multas, pero dictar normas, en la medida en que no sean una discriminación arbitraria. Perfecto. Solo para entender, entonces aquí lo que estamos hablando es que explícitamente no se puede discriminar en los condominios, ni a nivel de reglamento, ni a nivel de norma, digamos, dictada o escritas por los comités, que eso también es un tema en sí mismo, los puntos que son materia de reglamento y los puntos que pueden ser o no modificados por la asamblea o el comité para esos efectos. Que también es un tema, porque que de repente nos topamos con que los comités creen que pueden cambiar ciertas cosas, donde el reglamento no dio pie para que se pudiesen cambiar esas cosas, ¿cierto? Bueno, como persona que cree que no hay que discriminar gente, me parece bastante razonable este punto. O sea, no creo... Bueno, no sé si también qué pasa con la realidad. Lo importante aquí son ustedes administradores o comités que estén viendo de público, de espectadores. Si es que creen que esto les va a traer problemas a nivel de el choque con la realidad, pues sí. Bueno, el rol de los administradores que invitamos a los webinars como panelistas es eso, que nos traigan un poco de realidad a colación, porque que claro, a mí, por ejemplo, fruncí el ceño cuando hablaba Sofía de que de repente conserjes podían discriminar o personal o la gente podía discriminar a parejas homosexuales de las comunidades. Y dije, ¿qué? Me hubiese imaginado lo que después dijeron de copropietario versus residente, que eso es como una discriminación que veo como más normal en una comunidad, pero la otra como que no sé, no me hizo mucho sentido. Pero claro, esa es la realidad, eso es lo interesante. En fin, avancemos. Siguiente punto. Bueno, este es un temazo. La tenencia de mascotas por ley ahora se podría permitir. Ojo que también, según lo que estuvimos viendo, sí se van a establecer limitaciones y restricciones ligadas a los usos de bienes comunes. Esto, Juan Pablo, está ligado también como a la tenencia responsable de animales, en el fondo. Como que se unen dos cosas también. Claro.
Bueno, acá creo que también sería bueno ver la experiencia de Sofía, pero les voy a comentar como primero la parte normativa para que vayamos después a la experiencia, que es súper importante y fundamental, obviamente, en estos temas. Acá tenemos una situación similar a la ley de discriminación, y por eso los agrupamos en este webinar, porque también tenemos una norma separada que ya establece la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. Es la ley 21.020, que claro, regula de muchas maneras cómo tiene que ser el cuidado o la tenencia de los animales. Establece, por ejemplo, especies de animales o de canes o perros específicamente que son particularmente peligrosos y que pueden generar problemas para las comunidades, o bueno, en general. Y lo que hace el proyecto de ley es regular o aterrizar la ley de tenencia de animales también a los reglamentos de copropiedad. Y acá este es un tema que se ha discutido harto, porque surgieron algunas sentencias en algún minuto en donde se decía que las comunidades no podían prohibir la tenencia de animales, porque en definitiva había un tema de dominio, ¿ya? O sea, como los animales son cosas para todos los efectos legales, no es que yo lo diga, lo dice la ley en el fondo. O sea, legalmente los animales son cosas. En el fondo había un el equipo, disculpa Juan Pablo, el equipo de IPRO en las campañas de marketing saca las mejores cuñas de las redes sociales de no. los web. Te van a sacar esa, estoy seguro. Van a poner Juan Pablo, Luis.cl, los animales son cosas. Y la carita de un perro triste al lado. Claro. Va a ser controversial. Sí, la primera fue una Armis. No, lo dice la ley, lo confirmo, dice la ley. No, lo dice la ley, así que, bueno, el tema es que como los animales son cosas, no me hagan la cuña, por favor. Claro, lo que supuestamente decía en esta sentencia es que como es una afectación a tu dominio, no podrían prohibirte tener perros porque es tu dominio. Tú haces lo que quieres en tu unidad. La verdad es que no es tan así. Ya la sentencia, pese a que los abogados plantearon el tema del dominio, en general la sentencia se fue por el lado de la tenencia y la afectación que podría generar en el animal el hecho de ser abandonado. ¿Ya? Ese es como el criterio que dieron la mayoría de los casos que se vieron en la Corte de Apelación. O sea, tú tienes un perro, como abandonarlo está en contra de lo que establece la ley de tenencia, entonces no pueden prohibirte o no pueden obligarte a deshacerte del animal. Pero claro, muchas noticias surgieron y hubo como un criterio erróneo en donde se decía, no, es que yo el animal lo puedo tener porque en el fondo es mi derecho de propiedad. Y no es tan así, ¿ya? Sin perjuicio de eso, pese a que hubo como una idea errónea en el aire, surgió la discusión, porque al final, claro, me pueden prohibir o no tener animales, etc. Lo que estaría haciendo el proyecto de ley es establecer que el reglamento de copropiedad no puede prohibir la tenencia de mascotas y animales de compañía por parte de copropietarios. O sea, esto que era discutible y que desde mi punto de vista ni siquiera estaba determinado en la Corte, lo estaríamos haciendo expreso. O sea, la comunidad y el reglamento no puede prohibir la tenencia de animales de parte de copropietarios, de arrendatarios, de ocupantes del condominio, dentro de las unidades. Así que sería un avance en ese sentido. Eso sí, como decía Karina, se podrá establecer limitaciones y restricciones respecto del uso de los bienes comunes de esos animales, con el objeto de no perturbar la tranquilidad, la seguridad, la salubridad, que es algo que protege mucho la ley de copropiedad, y la habitabilidad de los residentes de la comunidad. Y para esos efectos, como las limitaciones y restricciones
tienen que ver con algo que establece específicamente la ley 21.020, que principalmente son la determinación de especies peligrosas, ¿ya? Especies que pertenecen a ciertas razas o cruces o híbridos, y de hecho la ley habla de perros que son especialmente peligrosos, Doberman, Pitbull, etcétera. Y claro, la ley también establece ciertas excepciones o ciertas situaciones, por ejemplo, si que un perro ha mordido a alguien, puede ser determinado como un animal peligroso, por tanto, podría tener limitaciones de uso de los espacios comunes de la comunidad. Pero de ninguna manera podría prohibirse la mantención de un animal en la unidad. Ya lo que se puede ver limitado es el uso de los espacios comunes. Acá surgen algunas preguntas, por ejemplo, si las limitaciones de los espacios comunes, ¿qué tanta magnitud de limitación puede ser? O sea, ¿puedes pasar con el perro en brazos por el pasillo para sacarlo a pasear? Obvio que sí, pero al no estar claro, eso va a generar problemas en alguna comunidad, eso es más que seguro. Sí. Sofía, ¿tú tienes alguna experiencia en donde hayas visto algún problema por tenencia de mascota? Sí, de hecho tengo una experiencia a compartir. Tengo un condominio que es del año 97 y en su reglamento dice específicamente que no se pueden tener mascotas. Específicamente, muy específico. Y tengo también una vecina que tiene 5 perros. Estamos hablando igual de un condominio de 5 casas, o sea, estamos hablando de tremendos terrenos, digamos, que tienen las posibilidades de tener 5 perros, de todas las razas, normalmente rescatados. Entonces teníamos esa disyuntiva que la vecina le molestaban los ladridos de 5 perros al mismo tiempo, era entendible. Entonces le molestaban los ladridos y se apoyaba en que el reglamento decía que no se podían tener mascotas. Pero en paralelo teníamos la ley que recién comentaba Juan Pablo, de tenencia responsable de mascotas. Entonces se genera esta situación en donde tenemos un reglamento que es lo más cercano a la ley que tiene un condominio, en este caso, que norma o prohíbe siquiera la posibilidad de tener una mascota, pero por otro lado tenemos una ley que se entiende que está por sobre, que es una situación muy particular, que sí nos dice que se puede tener mascota. Entonces, también a raíz de esta experiencia terminamos ahí entre moderador y árbitro, logramos que ella modificara un poquito su reja, cosa de aminorar los ruidos, tratar de convivir, si de eso se trata en el fondo, uno como administrador pasa a ser árbitro en algunas situaciones como estas, por ejemplo. Entonces, hoy día que esto se incorpore, también es bueno, porque si tú me preguntas a mí, de un edificio entero, un 70% tiene mascota, por lo menos un 70% tiene mascota, ya sea gato, sea perro, sea lo que sea. Pero sí es importante normar, por ejemplo, justamente el uso de espacios comunes, cómo se va a sacar al perro, si va el bozal, que la correa, y que todo eso esté en el reglamento, porque de repente los reglamentos son tan antiguos que todo eso ni siquiera se menciona. Entonces la gente también aprovecha esos vacíos, digamos, en los reglamentos para decir, oiga, pero si esto nadie lo prohíbe. Entonces, que hoy día esté en un reglamento también es súper positivo, porque al final es como, seguimos con la discriminación al final, pero ahora es a las mascotas, pero también hay que normar el uso de las mascotas y también reforzar la responsabilidad de algunos propietarios que yo he visto que llegan, salen del ascensor y sale el perro primero y ahí, chuta, quedó la escoba. Entonces también es reforzar la responsabilidad de tenencia de mascotas, el cuidado que eso requiere y la responsabilidad, por sobre todo, la verdad. Así que también lo veo bien positivo y con estas situaciones que, como te digo, por un lado tenéis algo que te dice que no podí y por otro lado tenéis otro que te dice que sí puedes, entonces es como, ¿qué hago? Solamente negociar y tratar de armonizar los polos, pero es importante hoy día normarlo dentro de los reglamentos, porque es lo que la gente tiene más cerca. Yo le nombro a la gente la ley y netamente me van a decir, no tengo idea de qué me estáis hablando. Pero un reglamento es algo que se maneja en la misma plataforma de DIPRO, en el espacio de documentos tenemos los reglamentos, entonces nadie tiene cómo decir que nunca supo. Así que yo lo veo súper positivo, la verdad, también incorporarlo en los reglamentos, la tenencia de mascotas, por estas mismas situaciones. Así que bien por eso también. Gracias, Sofía, por tu experiencia. Yo también considero que es algo súper importante y creo que estos dos últimos puntos que hemos tocado habla también como del avance que estamos teniendo
en el tema de copropiedad y también como sociedad, sobre todo con el tema de la discriminación. Ahí a mí me quedan dos preguntas. Una que de hecho me envió Patricio. ¿Qué pasa cuando hay muchas mascotas? O si está limitada la cantidad de mascotas por departamento a nivel de tenencia responsable, imagino que iría, no iría la ley de propiedad. ¿O no, Juan Pablo? Claro, no está regulado en la ley de copropiedad. Sí podría ser una afectación a la tenencia responsable en la medida en que los perros no tengan cierta cantidad de espacio o no tengan como la calidad de vida necesaria según lo que establece la misma ley de tenencia. Así que habría que analizar ahí de forma más concreta, pero en la ley de copropiedad al menos no estaría establecido. Y creo que dependería del caso a caso, yo creo. Ya, pero no dominas lo que dice la tenencia responsable. ¿Cómo? ¿No dominas lo que dice tenencia responsable? No completamente, no. Ah, porque mi otra pregunta era sobre eso, porque dijiste varias veces el tema de animal de compañía. ¿Cuál es el animal de compañía y cuál no? Si yo quiero tener, ponte tú, si yo me siento acompañado por un canguro, ¿vale? Claro, pero es que al final, en definitiva, tienen que ser animales respecto de los cuales sea legales de partida que puedas tener en un hogar. Y ahí ya disminuye. Claro, disminuyes mucho la cantidad de opciones. Y en general la ley se limita a los potencialmente peligrosos, que son perros específicos. Porque fuera de eso, claro, no puedes tener un cocodrilo porque es ilegal tener un cocodrilo. ¿Y los canguros son ilegales? Lo desconozco. Me imagino que sí. Pero no sé, o sea, que tampoco sé Sí, si no. los canguros son violentos. Sí. No, ahí habría que ver la definición de animal doméstico, que la desconozco, ya es una especialidad que no manejo específicamente. Pero me inclino por pensar que los canguros no serían Bueno, posibles de tener en un condominio. después lo googleo, después veo. Sí. Mejor continuemos. Mira, ahí tenemos una definición de animal doméstico en el chat. Ah, perfecto. Ah, De Google. Ya, Richard me ahorró el googleo. Un Sí. animal doméstico es un animal de compañía es aquel animal doméstico que se cría, se reproduce, convive con personas y no pertenece a la fauna salvaje, que vive en el hogar con finalidad de obtener compañía. Todos los perros, gatos y hurones son animales de compañía. Ya. Pero como decía Karina, ¿y los conejos? También hay hartas personas que tienen conejos. ¿Y los hámsters? También se puede criar, reproducir y convivir con personas y no pertenecer a la fauna salvaje. Bueno, hay un punto, ¿eh? Pero claro, claro, pero ahí está. Si el canguro tengo que ir a buscarlo a la fauna salvaje, entonces no podría ser considerado. ¿Cómo compras un canguro? ¿Cómo sacas un canguro? No hay canguro en cautiverio, que yo sepa, donde pueda ir y comprar mi canguro y traérmelo para la casa, o adoptar un canguro, etc. Bueno, en fin, ya si tampoco quiero tener un canguro, era un ejemplo nomás. Que mandaron más. Ya, voy a revisarlo más en detalle. No quiero tener un canguro, era un caso nomás. Después van a decir, ¿por qué hay un loco en el webinar de iPro hablando de que quiere tener un canguro? En fin, todo esto quedó grabado. Solamente para aportar con el punto anterior, aportar de verdad, en Edipro también se pueden agregar en los departamentos, cada unidad, se puede agregar las mascotas, se puede llevar un registro de las mascotas que tiene una comunidad. Eso puede ser súper útil si, por ejemplo, en los nuevos reglamentos que se reformulen a partir de los cambios que vienen con la nueva ley de propiedad, alguna comunidad diga, ok, evidentemente, porque no podemos prohibirlo, se pueden tener todos los mascotas que quieran, en tanto den cumplimiento a tenencia responsable de animales, pero tienen que estar registrados en EDIPRO. Eso parecería súper razonable y también, por sobre todo, súper útil, porque a veces, no sé, se pueden perder los animales, etc. Juan Pablo. Oye, me caí, me pusieron fibra óptica hoy día, al fin, después de años con el celular, y falló. Pero solo no sé qué estaba diciendo José Miguel, disculpa, pero solo quería comentar que la ley de tenencia de animales es una ley por sí misma, un tema que tiene especialistas, por supuesto, también. Yo conozco de estos abogados que son expertos en temas de tenencia, sería interesante, no sé si a la gente le interesará,
ahondar un poco en la ley de tenencia por sí misma, por sí sola, porque tiene varios puntos interesantes que se pueden ver y que podemos relacionar con la copropiedad. Así que te invito, Karina, José Miguel, a que hagamos algún otro evento exclusivo de tenencia, invitemos a conozco una abogada especialista en ley de tenencia que es muy buena, tiene mucho conocimiento del tema, y revisar esos datos un poco más específicos que, bueno, pueden tener alguna relación también con la copropiedad. Perfecto, Buenísimo. veamos, validemos al tiro si es útil. Los que crean que puede ser útil, público, o sea, espectadores, un webinar para hablar sobre qué animales se pueden tener en un condominio, bajo qué condiciones, qué limitaciones podría ser razonable poner, en base a la ley de tenencia responsable, que al final es lo que lo rige, porque la ley de propiedad no lo rige, simplemente se limita a eso. Avísenos ahora mismo por el chat, pongan una No, carita feliz o un +1 si es que quieren un webinar sobre el tema. Juan Pablo. No solo lo que tenga que ver con copropiedad, Copropiedad. Con condominios, dilo. con condominios, no solo lo que tiene que ver con copropiedad, sino que ahondar en toda la normativa de ley de tenencia de animales en general, porque siempre es bueno que el administrador igual tenga un conocimiento profundo de las cosas que ocurren en las comunidades, y en las comunidades hay animales, entonces creo que es bueno manejar otros temas también. Perfecto, sí, y como decía Sofía, se da harto conflicto, Claro. exactamente por eso, porque justo vivo abajo de los 5 perros del departamento de arriba que se pueden a pelear y jugar entre ellos, no es mi caso. Pero claro, esa persona puede estar en su legítimo derecho de estar súper enojada porque arriba hayan 5 perros. Pues. Y claro, pues el administrador tiene que mediar eso. Así que creo que puede ser un webinar súper útil. Llegaron hartos comentarios diciendo súper útil, +1, sí, las mascotas son un tema, dice Eduardo. Llegaron varios comentarios, así que parece que va a venir un webinar sobre el tema pronto. Llegó un -1 también. Yo creo que hay alguien, no me gustan las mascotas. Pues puede ser. Pero bueno, avancemos. Presupuesto. Planificación anual con presupuestos también es un tema que trae la nueva ley de copropiedad y dice que el administrador deberá confeccionar un presupuesto estimativo para un periodo de 1 año, ¿ya? ¿Qué significa esto, Juan Pablo, en la práctica? Y Sofía, ¿cómo se lleva esto en la realidad? ¿Hay algún tipo de presupuesto que se estime, digamos, en las comunidades? Hay comunidades que le exijan, hay comunidades a las que les has ofrecido armar un presupuesto y han dicho, no, ¿para qué? No es necesario. ¿Parto con normativo? Partamos con Sofía mejor. Bien. Sí, la verdad es que cada comunidad es una realidad diferente. Por eso es que también es bien positivo esto del presupuesto, porque te sirve para planificarte. La comunidad, las comunidades en general tienen, digamos, equipos base o activos base, como las, no sé, las bombas, las calderas, no sé, grupo electrógeno, tablero, y cosas que son muy fijas, que tú mantienes, digamos, cada cierto tiempo, otras que reglamentariamente son mensual, como los ascensores, por ejemplo. Entonces, todo eso se puede prever y se puede planificar. De hecho, es súper positivo, porque así la gente sabe cuánto tiene, cuánto va a gastar, y también lo concientizas de que es necesario y por qué es necesario. Porque mucha gente dice, pucha, todos los meses gastamos un montón de plata, pero todos los meses le funciona el ascensor, tiene agüita caliente. Entonces, la idea también de este presupuesto y de prácticamente publicarlo, porque es para entregarlo a toda la comunidad, es que ellos también entiendan cómo funciona su edificio. Me he topado con gente que no tiene idea cómo funciona el edificio, o sea, piensan que es el conserje y eso es todo, y que hay que pagar remuneraciones, nada más. Entonces están las leyes sociales, vacaciones, provisiones, etcétera, que uno tiene que tener. Así que un presupuesto, la verdad es que en algunos casos me lo han pedido ya a niveles muy avanzados, como casi un plan de mantención anual, como un presupuesto también financiero totalmente, o sea, uno operacional y uno financiero, y en otros lados como que ellos van a la vuelta a la rueda, así como depende de lo que pase, si es que hay una emergencia. Entonces, como que uno tiene que andar ahí detrás diciendo, pucha, nos toca certificar ascensores, nos toca cambiar extintores, nos toca varias cosas. Entonces, es importante hoy día
como base también para la nueva ley de copropiedad, incorporarlo. Yo sé que nos va a dar más pega, a todos los administradores nos va a dar más pega, porque, por ejemplo, hay comunidades en las que uno llega y está todo como bien ordenado, y en otras que está todo literalmente patas para arriba. Entonces no sabéis cuándo se le hizo la última mantención, no sabéis si, no sé, hay filtraciones, un montón de situaciones. Entonces te significa también reconstruir toda una historia de un edificio, y sobre todo los más antiguos, más difícil, más caro también. Entonces nos va a significar mucho más trabajo, nos va a significar mucha más presencia también en las comunidades. Toda esta ley en el fondo es como para sacarle el jugo a los administradores, la nueva ley de copropiedad, en muchos sentidos. Pero yo creo que todos los administradores deberíamos verlo en positivo, cosa de que sea más fácil, más expedito, cuando yo diga nos toca tal cosa, ya todo el mundo sepa que es así, porque toca mucho dar explicaciones también, por qué se hace, por qué ahora y no mañana. Entonces, esto nos va a servir también para tener una planificación, para proyectarnos en los gastos, para entender lo que necesita una comunidad, lo que gasta, tener un fondo de reserva clarísimo, por ejemplo, que eso también de repente es muy ambiguo, y todo eso nos va a servir en la práctica finalmente y para proyectarnos. Si esa es la idea, poder proyectarse en el tiempo y poder mantener ordenado todo lo que son los sistemas, mantenciones, remuneraciones, todo lo que tiene que ver con una comunidad, que son hartas cosas, ¿eh? Un día a día, esto de administrar, todos los administradores lo saben, lo que menos tenemos es tiempo, pero este día a día, mientras más planificado, yo creo que es mucho mejor. Así que también lo veo de manera muy positiva, estos 3 puntos que hemos tratado hoy día, lo veo de manera muy positiva y nada más que irse adecuando a los cambios, y eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo hoy día y para poder llevarlo a la práctica y de la mejor forma como administradores. Al final nosotros llevamos como un buque y hay que ser valiente nomás, aventurarse y hacerlo. Eso en el fondo. Lo que dice recién se alinea perfecto con los 2 comentarios que leímos al principio, que era Jorge, que decía que es un cambio, la nueva ley en general, que ayudará a profesionalizar el rubro, mientras Camila decía que iba a ser más trabajo y más responsabilidad para el administrador. Exactamente eso. Creo que esos 2 comentarios resumen exactamente todo lo que hemos ido hablando hasta ahora y lo que es la nueva ley y se alinean tal cual a lo que acaba de decir Sofía. Así que será más pega para los administradores, pero ayudará a profesionalizar el rubro. Bueno, esa es la realidad entonces de los presupuestos hoy día. Juan Pablo, ¿qué es lo que viene con la nueva ley de copropiedad? Sí, bueno, la gran diferencia en cuanto a presupuesto estimativo tiene que ver con que hoy los presupuestos son opcionales, facultativos, y el proyecto de ley los hace obligatorios. La ley es un párrafo que dice básicamente que las comunidades podrán tener presupuestos estimativos, que es como no decir nada, porque al final, aunque no lo dijera, lo podrían hacer igual en el fondo. Y el proyecto establece la obligación, en el fondo, de contar con un presupuesto estimativo de todas las obligaciones económicas que tienen que ser asumidas por el condominio. Establece, ya deja de ser un párrafo y establece como ciertas condiciones. El presupuesto tiene que ser por un periodo de 12 meses. Debe informarse también el monto vigente del fondo de reserva y especificar si durante este periodo de 12 meses se va a utilizar de alguna manera o no el fondo de reserva. Tiene que especificar la proyección también de los ingresos por recaudación de gastos comunes, lo que igual es un poco loco, porque en el fondo la recaudación de gastos comunes es el presupuesto, básicamente, para los condominios. En el fondo se recauda lo que se gasta, entonces, pero bueno, lo establece como una proyección de los gastos comunes, que obvio, en definitiva igual sirve como para determinar cuánto es lo que va a pagar cada unidad dependiendo del porcentaje de derechos que posee. Este presupuesto debe ser generado por el administrador del condominio. Se establece la obligación de manera directa para el administrador, o sea, no podría ser generado por un miembro del comité, y si es que lo fuera, la responsabilidad por el incumplimiento sería para el administrador. Así que, como decía Sofía, al final es más trabajo para el administrador. Es su responsabilidad el que la comunidad cuente con un presupuesto estimativo.
Y bueno, debe ser enviado a cada copropietario que esté registrado. Recuerden que en el proyecto de ley se establece una figura que se denomina el registro de copropietarios, que bueno, existe actualmente, pero acá también va a ser obligatorio y va a tener ciertas condiciones, se debe anotar el correo electrónico, etcétera. Y el administrador debe enviar al domicilio o al correo electrónico de todos los copropietarios este presupuesto estimativo, con al menos 30 días de anticipación al periodo de los 12 meses estimativos, principalmente para que los copropietarios puedan revisarlos y realizar observaciones ante el comité de administración. De hecho, tienen un plazo de 15 días desde antes de los 12 meses. Así que también le da como la posibilidad a los mismos residentes de participar y de opinar respecto del presupuesto estimativo. Y bueno, el presupuesto en definitiva es aprobado por el comité de administración, una vez que no existan o que ya se hayan resuelto todas estas observaciones que hayan sido realizadas por los copropietarios. Y eso es en definitiva el presupuesto estimativo. Nada obsta a que el presupuesto varíe en la medida en que la realidad haga que el gasto aumente, por ejemplo, si existe algún despido por medio o algo así. Pero así que en el fondo se estaría dando la posibilidad de una variación en el tiempo. El presupuesto sería como una proyección de ingresos y egresos para que la comunidad esté más ordenada. Oye, yo creo que este punto es súper interesante. Creo que hasta ahora en todos los análisis siempre pasa como un poco por alto y toda la gente cuando tiene que comentar la nueva ley de propiedad se va de cabeza a hablar del registro de administradores, que también es bien disruptivo, creo yo, también es un cambio súper, súper grande. Pero creo que este punto pasa por alto, porque en el fondo aquí lo que estamos hablando es que los condominios, o a lo mejor estoy imaginando lo que pensaron al momento de legislar, empezaban a funcionar un poco más como una empresa, como un negocio, digamos, sin lucro evidentemente, pero como un negocio. Como por ejemplo, cómo funcionan, les cuento, todos los condominios en todo el mundo, o al menos en toda Latinoamérica, que no sean en Chile. Chile es como el único país donde el gasto hecho es el gasto cobrado y punto. Y varía todos los meses, sube 3 pesos o baja 3 pesos, según cómo anduvieron los gastos, cómo estuvo la UF, si había que pagar algo en UF, etc. En todos los demás países, a fin de año dicen, ya, el condominio gasta más o menos esto, estos meses nos toca renovar, cambiar tal pieza, hacer tal mantención, así que esos 3 meses en particular va a ser un poquito más alto, se promedia, se pondera, se bla, 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 se hace todo eso, y se cobra algo fijo, ¿ya? No algo, o sea, presupuestar algo y cobrar algo fijo son cosas distintas. Yo puedo presupuestar que los gastos van a ser más o menos, estoy inventando, 10 millones todo el año, así que voy a cobrar, digamos, lo que corresponda por alicuota, se va a gastar un mes 9 millones 8 y voy a prorratear 9 millones 8 y otros meses se va a cobrar, se va a gastar 10 millones 100 y voy a prorratear 10 millones 100. Eso es una manera de verlo y la otra es voy a prorratear todos los meses 10 millones, porque es lo que calculé que iba a salir. O voy a prorratear todos los meses 10 millones 100 y ir generando un excedente. Son cosas distintas. Una cosa es el presupuesto y la otra es tener un gasto común fijo, ¿ya? Entonces tengo la impresión de que la nueva ley de copropiedad se la imaginaron al momento de legislar pensando en que se migrara a un funcionamiento más de gasto común fijo, ¿ya? Que en el fondo hubiese un presupuesto y en base a ese presupuesto eventualmente se llevara a cuotas fijas, que en el fondo todos los departamentos paguen lo mismo todos los meses o que varíe cuando haya cuotas extraordinarias, que también los otros mercados también tienen cuotas extraordinarias, que es cuando hay algún tipo de, como dice Juan Pablo, un despido o algún imponderable grande que hay que sumar a las cuotas, ¿ya? A mí eso me parecería lo ideal, ¿ya? O sea, yo creo sinceramente que es bastante malo que se trabaje en Chile con gasto común hecho y gasto común cobrado, porque eso hace mucha variación en el día a día para los residentes, pero también le somete mucho más estrés a la administración, digamos. O sea, eso de tener que algunos meses de golpe varíe, se traduce en más problemas para el administrador porque tiene que lidiar con más residentes preguntando, oye, ¿por qué está variando esto? Digamos.
Entonces sí, yo creo que este es un buen avance, pero creo que el avance más concreto, más avance, sería llegar eventualmente a estandarizar cuota fija, ¿ya? Creo que eso sería genial, o al menos que la nueva ley de copropiedad o la nueva ley de copropiedad lo considerara como un hito en sí mismo. Creo que eso sería lo ideal. Yo soy partidario de la cuota fija en los gastos comunes. Juan Pablo. Sí, hubiese sido interesante que se regulara un poco más el tema de fondos que no sean el fondo de reserva, porque es súper útil que las comunidades cuenten, por ejemplo, con un fondo para despidos o un fondo para emergencias, no, bueno, el de emergencia es el fondo de reserva, pero un fondo para despidos o fondos específicos para otros temas que no necesariamente sean reparaciones o emergencias. Eh, y eso permitiría también evitar esa variación que dices tú, José Miguel. O sea, en la medida en que tienes una serie de fondos con un presupuesto estimativo, lo más probable es que no ocurran variaciones y que disminuyan los problemas en la comunidad. Pero lamentablemente la ley de copropiedad actual, ni el proyecto de ley, establecen fondos distintos del fondo de reserva. Las comunidades igual hacen fondos, y me parece que puede ser en la medida en que existe una aprobación de parte de la mayoría de los residentes, de la mayoría de los copropietarios, pero igual es un tema que podría ser discutible. Entonces, hubiese sido positivo que se estableciera y quizás para la próxima modificación y en la medida que podamos participar en el Congreso o algo así, sería bueno incorporar esta idea de generar fondos adicionales, que sea regulado. Sí, ahí el tema de los fondos adicionales, claro, estoy de acuerdo contigo, pero la otra alternativa también es ampliar los usos del fondo de reserva, que en el fondo también el fondo de reserva puede ser utilizado para pagar finiquitos sin mayor problema, porque también se puede utilizar, pero es más discutible. O sea, el fondo de reserva establece eso de los gastos imprevistos y a lo mejor puede haber sido de manera imprevista, tuve que echar a un conserje malo, digamos. Pero claro, eso es más discutible. Pero claro, también está el tema de que el fondo de reserva, como es un porcentaje del gasto común, y el gasto común es un variante todos los meses, entonces también el fondo de reserva en sí mismo también varía la recaudación. Entonces tampoco puedes proyectar el estado del fondo de reserva de aquí a 12 meses si es que no tienes gasto común fijo. Entonces por eso no, yo soy partidario del gasto común fijo, ¿ya? Pero yo no soy administrador, así que por eso tal vez soy partidario, a lo mejor la realidad es súper distinta. De hecho, el otro punto que que también tengo sobre la planificación anual presupuestaria es más bien por el lado de la realidad. Porque claro, estamos hablando de que va a haber un presupuesto y que va a ser estimativo, lo que quiere decir que en el fondo no es realmente lo que hay que gastar y no es realmente lo que hay que cobrar, pero sí hay, digamos, cierta responsabilidad en el administrador. Pero ¿qué pasa, Juan Pablo? No sé si estará en la ley, cuando hay cambio de administrador o hay cambio del comité que aprobó ese presupuesto a ese administrador. El presupuesto, digamos, lo hizo el administrador en diciembre para los próximos 12 meses, con el comité que había ahí, pero en abril suele ser donde hay más cambio o más rotación en ese periodo, marzo, abril, mayo, porque hay más asamblea. El nuevo administrador tiene que hacerse cargo de ese presupuesto, puede formular un nuevo presupuesto ahí al tiro, porque a lo mejor el administrador anterior, no sé, pues, no era tan bueno y no consideró todas las mantenciones que venían, o no tenía toda la información para saber que el último cambio al pistón de no sé qué cosa en la bomba se había hecho hace 3 años, así que ahora había que hacer un nuevo cambio. Sofía se ríe, yo no sé nada de pistones y ese tipo de cosas hidráulicas, por eso mi ejemplo fue bien malo. Pero... Las mangueras de incendio tienen pistones, así que muy bien, José Miguel. ya, ¿viste? No estoy hablando de estupideces. Pero bueno, es responsabilidad del administrador nuevo hacerse cargo de ese otro presupuesto. Juan Pablo, ¿qué pasaría ahí? Sí, yo me inclino a pensar que, claro, si hay un cambio de administrador, el administrador nuevo asume el presupuesto preestablecido, pero nada obsta a que se haga un nuevo presupuesto estimativo, incluso antes del cumplimiento del plazo. De hecho, y acá ya entraríamos como a generar una postura legal o a interpretar, pero el proyecto dice que son las obligaciones económicas que debieran ser asumidas por el condominio. Y el concepto de debieran y no deberán da espacio como para que exista una variación.
Entonces, me parece que el hecho de que son las obligaciones que debieran, te da lugar como para que tú puedas, en el proceso, realizar un nuevo presupuesto en la medida en que las obligaciones variaron, por ejemplo. Y sin perjuicio de eso, igual el mismo párrafo, el mismo artículo, te da la posibilidad de que el presupuesto se cumpla. La fibra de Juan Pablo. Hemos perdido a Juan Pablo en su primer día de fibra. De fibra óptica. Sí. Esta es una explicación súper buena. En fin. Ya, bueno, al menos a mí me quedó más o menos claro el punto, que en el fondo, si bien cambia, se va Eduardo. Adiós, Eduardo. Gracias por asistir. Esto va a quedar grabado para todos los que se han ido entre medio, todos los que necesitan irse por algún motivo o quieran revivirlo. Pueden volver a revisarlo en la biblioteca de contenido de eDiPro. Va a estar disponible a partir de probablemente mañana o pasado mañana. Ahí acaba de enviar el link el equipo de eDiPro. Así que pueden volver a revisar esto. Hay algunas partes que se ha comentado mucha información y están medias densas. A lo mejor van a querer revisarlo, discutirlas con alguien de su equipo, etc. Bueno, muy bien el punto de Juan Pablo de todas maneras, que también se alinea con lo que con lo que decía hace un rato Felipe, que dice, el presupuesto, en particular respecto a las mantenciones, deberá tener alguna referencia o obligación respecto al cumplimiento de las mismas, porque también es un punto, o sea, algún administrador en diciembre pudo haber proyectado que se iba a gastar tanta plata porque él iba a utilizar a cierto proveedor o porque él iba a hacer ciertas mantenciones y estimó conveniente, él y el comité tal vez, no hacer estas otras mantenciones preventivas y porque iba a ser muy caro, etcétera, etcétera, o hacer con un estándar menor tal vez la calidad, no cambiar tal pistón, sino que simplemente limpiarlo, por así decirlo, o si, comenta Juan Pablo, Felipe, perdón, deberá tomar alguna recomendación de manera obligatoria de fabricantes o de la Cámara Chilena, de la construcción, etc. Apostando a lo que diría Juan Pablo, que en el fondo ya explicó un poco del punto, tiendo a pensar que no hay ninguna referencia o obligación, porque de hecho el mismo presupuesto, como decía Juan Pablo, es bien ambiguo, es así como debieran hacerse estos gastos. Entonces también, no sé, debieran ser con tal proveedor o debieran ser tales mantenciones, pero eso no quiere decir que realmente serán esas. De todas maneras, imagino que es un punto que es súper frecuente, Sofía, que en el fondo te toca tomar de vez en cuando comunidades, administraciones donde los gastos comunes iban a tal nivel, pero porque las cosas no se estaban haciendo tan bien, y cuando te toca llegar y subirlos porque cambiaste de proveedor o cambiaste el estándar de mantenciones, el comité te dice, oye, pero si esto está saliendo 8 y ahora está saliendo 9, ¿qué sucede? Sí, exactamente, es muy recurrente porque si normalmente cuando sacan a un administrador no es por bueno, y lo mismo con un mantenedor, si sacan a un mantenedor es porque no se están cumpliendo. Nosotros como administradores en general manejamos más o menos lo que se tiene que hacer, los valores que van asociados, y hacemos estas proyecciones, que si bien ahora van a ser normadas y van a ser obligatorias, pero en general nosotros las hacemos, porque hay ciertas cosas, y todos los administradores que están presentes lo saben, que son necesarias para el funcionamiento de un edificio. Entonces, no sé, te puede filtrar una bomba, te puede, no sé, cambiar un sistema, como me tocó hace muy poco, modernizar una caldera, cambiar todo un sistema, que son gastos que no estaban contemplados, pero que se van incorporando, y efectivamente yo creo que esa ambigüedad es justamente por lo mismo, porque de repente se dan estos proyectos, se dan situaciones que nunca pudiste preverlas, y te da el chance de poder cambiarlas. Pero en general nosotros como administradores, justamente lo que está poniendo ahí Patricio, el presupuesto debe ser variable, así como un gasto común. ¿Escucharon? Hay truenos. Sí, sí, ¿Está ahí? Sí, hay truenos. Y estoy en la región metropolitana, no en Puerto Vara. Hay truenos. Debiera ser variable, convengo, y también el gasto común variable, porque
si lo hacemos en cuota fija, ¿qué pasa si nos desbandamos? Vamos a tener que siempre sacar de los fondos y ir compensando. Entonces, yo creo que esta situación del presupuesto es como para tener una base, como bien dice la palabra, es estimativo, debiera, o sea, en un ideal, en un mundo ideal, esto debiera poder hacerse y debiera poderse llevar a cabo, pero es como en la casa, de repente uno no prevé ciertas cosas y pasan, y hay que saber solucionarlas nomás. Entonces, en el fondo para eso yo creo que es el presupuesto, para darle este piso a la comunidad, al comité en general, como que de esta forma se va a funcionar, de esta forma se proyectan los gastos y todo, pero con la apertura de que eventualmente en el trayecto puedan pasar muchas cosas, o frente a estos cambios también, como decías tú, José Miguel, de comité o de administrador, también esté llano a hacer alguna modificación, o cuando uno ya se va interiorizando más en la comunidad y entender qué equipos están abandonados, en donde hace más falta quizá ya no una mantención preventiva, sino correctiva, porque ya llegaste al final de la historia. Entonces, todas estas situaciones son imposibles de prever, porque uno como administrador llega como pajarito nuevo nomás. Entonces tú tenés que irte adecuando a lo que está pasando y tratar en una proyección de tiempo también, si uno nunca llega y en una semana tenéis clara la película con respecto a un edificio. Y de hecho lo primero que uno llega es como más a la parte financiera que a la parte técnica. Y todos los administradores tenemos, digamos, nuestra forma de organizarnos, pero creo que este presupuesto por lo menos debiera ser una cuestión más abierta a cambios, más abierta a situaciones, más abierta a modificaciones en el curso, quizás volverlo a presentar, no lo sé, yo creo que esto también va a ir sujeto a la realidad también de cada comunidad, la participación, interiorizar, concientizar a la gente de cómo funciona y lo que se quiere hacer. Entonces es algo que está ahí como bien ambiguo todavía. Yo creo que va a ser necesario amasar un poquito más y quizá incorporarlo a la modificación, que también preveo que no sea muy lejana a la aprobación, que haya más de alguna modificación por estas mismas situaciones que hemos hablado. Creo que también por ahí puede que se incorporen algunos puntos con respecto al presupuesto, ya esta apertura que hay que tener sí o sí, o sea, el que se cierre con un presupuesto va a ser imposible, en la práctica va a ser imposible. Sí, ahí para que quede clara mi postura, más allá de, digamos, lo que dice la ley, que lo que dice la nueva ley de copropiedad es que hay un presupuesto, pero es súper referencial, o sea, el presupuesto tiene que existir y tiene que ser hecho por el administrador y tiene que ser aprobado por el comité, pero listo, si se gasta más o se gasta menos, se cobra más o se cobra menos, ese es otro tema. Es referencial, digamos. Ahí mi postura es exactamente esa, o sea, que tiene que haber un presupuesto, tiene que ser referencial, pero que debería tender a hacer eso, lo que realmente se cobre, y deberíamos tender a que eventualmente trabajemos con otros mercados, insisto, en todos los demás países de Latinoamérica, se presupuesta que se va a gastar tanto, y se cobra acorde a eso. Y cuando hay cosas extra, se cobra un poco más. Y claro, como decía Ricardo, se tenderá a aumentar el gasto mensual porque en el fondo se estima que se va a gastar X, pero uno no cobra X, cobra un cachito más de X para que si no se cobra X o si se recauda menos de X o más lento, exista, digamos, un pequeño colchón para eso. Totalmente de acuerdo. Debería ser un pelín más caro, pero estable en el tiempo. Y cuando haya un despido, haya un finiquito que pagar y que sea grande, eso se sume como una cuota extraordinaria, ¿ya? Que eso también lo cobra en otro mercado. Y lo digo, digamos, también desde la experiencia en Edipro, tuvimos que desarrollar un módulo de presupuesto porque estamos vendiendo, tenemos Edipro disponible en otros 4 países aparte de Chile. Así que cuando llegamos a otros países dijimos, mira que está Edipro, dijeron, oye, ¿y dónde puede entrar el presupuesto? Allá se trabaja, digamos, de manera estandarizada con los presupuestos y también con la ejecución presupuestaria, que sería, digamos, este choque entre un presupuesto y la realidad, la ejecución presupuestaria, de nuevo. No porque el presupuesto diga que se va a gastar X al mes, se va a gastar realmente X al mes. Un mes va a estar más bajo y otro mes te tocó pagar la factura de una reparación o te llegaron 2 facturas juntas del proveedor de materiales de aseo y vas a estar un pelín pasado, pero al mes anterior estuviste un pelín abajo o al mes siguiente vas a estar un pelín abajo, ¿cierto? En fin, es un tema en sí mismo, trabajar con cuota fija, que también se hace en Edipro. Edipro es compatible con cuota, tanto con la versión de cuota fija, de todos pagan lo mismo,
con la versión cuota fija de siempre se prorratea lo mismo, pero cada uno paga en base a sus metros cuadrados, que esa es la que yo creo más correcta. eIPRO es compatible con ambas maneras de funcionar, aparte de la normal de gasto común, gasto hecho, gasto cobrado. Y adicionalmente eIPRO también incorpora un módulo de presupuestos para quien quiera usarlo. También incorpora la gestión de mantenciones, que también es un tema clave en cualquier presupuesto y que es un problema clásico de las administraciones, que los administradores, como dice Sofía, llegan a un condominio y se topan con que tienen que levantar la información de qué activos primero tiene la comunidad y segundo, qué tan al día están esas mantenciones y con quién se están haciendo. Todo eso también son locuras que generan algo de caos al principio. En fin, eIPRO tiene esas funcionalidades. En fin, todo un tema en sí mismo, presupuestos, ¿ah? Juan Pablo, ¿qué opinas tú que te perdiste una parte? Sí, me caigo, pero La sí, fibra. todo un tema. Me parece que está mejor regulado en la nueva ley. Da espacio como para los comentarios que ustedes estaban haciendo, que no puedo escuchar todos, pero se da espacio como para que existan variaciones en el tiempo y que se puedan configurar otras figuras, así que me parece positivo, en definitiva, el cambio. Perfecto. Bueno, yo digo mi opinión, yo creo que para cerrar ese punto, yo creo que debemos tomar el presupuesto como un punto de partida estimativo. Yo creo que es como lo mejor que podría definir el presupuesto. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro webinar, les agradecemos a todos por su asistencia y acá tenemos los contactos del especialista en copropiedad, Juan Pablo, y también de nuestra partner en administración, Sofía Pedrero, y de José Miguel. Recordar, Sofía es partner de eIPRO, lo que quiere decir que es una administradora que tiene experiencia usando eIPRO y que se unió a nuestro programa de partners, que consiste en, primero, validar que sabe utilizar eIPRO. Sofía pasó un test online gratis que se preguntaban cosas de eIPRO. Sofía lo aprobó y por eso está acá y por eso también pueden encontrar en nuestra web. Y también cuando un condominio nos pide datos de administradores que saben usar eIPRO, nosotros recomendamos a Sofía y a todos nuestros partners, ¿ya? Les recuerdo que el programa de partners es gratis, pueden dar el test cuantas veces quieran, y lo único que tienen que hacer es saber usar eIPRO, saber cómo funciona nuestra plataforma. Así que todos los que saben usar eIPRO, invitadísimos a sumarse al programa de partners, ahí enviaron el link en el equipo de eIPRO. Y también invitadísimos a los webinars que vienen dentro de este mes, y a los que después, por supuesto, pueden encontrarlos en eipro.app/eventos. Viene una demostración de la plataforma para los que hayan escuchado que se nombró hartas veces algo llamado eIPRO y que ustedes no lo conocen. Bueno, vengan a la próxima semana a esa presentación online. Es por supuesto gratuita, va a ser muy entretenida y vamos a estar revisando la plataforma. Y también el jueves 26 vamos a estar hablando de qué pasa cuando una comunidad ha sido defraudada por un villano, un administrador villano, un comité villano, otro villano, quién sabe. ¿Qué se hace? ¿Cómo se procede? ¿Se puede demandar? ¿Se puede perseguir de alguna manera? ¿Qué vamos a ganar persiguiendo a esos villanos? Todo eso y más lo descubriremos el jueves 26 en un nuevo webinar de eIPRO. Sofía, Juan Pablo, Karina, muchas gracias por participar. Ha sido un agrado como siempre. Igualmente, José Miguel, gracias por la invitación. Siempre es bueno compartir estas conversaciones siempre gratas. Mira que por mucho más que uno lea, interactuar nos da otras visiones, otras realidades y eso es muy positivo. Así que muy agradecida la nueva oportunidad de compartir con ustedes, como siempre, y con la gente que estaba también compartiendo conectada, también muy agradecido. Así que nos veremos en la próxima. Muchas gracias, No, Sofía. muchas gracias por la invitación, Karina, José Miguel, eIPRO. Ya no sé si agradecer la invitación, porque soy como De la casa ya. sí, miembro del panel, así que gracias de todas formas a la gente por visitarnos, por vernos. Ojalá no tengan problemas con la lluvia. Y nada, nos estamos viendo el próximo jueves 26, que vamos a estar viendo los temas
planteados por José Miguel, va a estar interesante y probablemente vamos a estar haciendo hartos eventos en el futuro, así que estén atentos y regístrense en EDIPRO. Perfecto. Hemos llegado al final. Muchas gracias a todos por asistir. Súmense a los próximos webinars y muchísimas gracias por participar. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Gracias. Un Bien. gusto, Sofía, Chao. también. Chao, chao.